mi misión, que no es clínica, es contarle al mundo, es no coman papas verdes. Hola a todos y todas, estamos en Desde Ático, un video podcast creado por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un espacio en donde conversamos acerca de investigación, ciencia, docencia y curiosidad. Soy Claudia Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias, y hoy me encuentro con Adriana Ordóñez. Adriana, cuéntanos de ti. ¿Cómo estás? Soy Adriana Ordóñez, soy profesora titular de la Facultad de Medicina, soy javeriana de pregrado, 2 posgrados y doctorado, así que soy javeriana completa y soy feliz en la universidad. Javeriana de pura cepa. De pura cepa. Eso me parece muy bien, Adriana. ¿Y tú por qué crees que estás acá hoy con nosotros? Creo que estoy acá para compartir de pronto una historia de vida, que si soy javeriana de pura cepa, arranco con una historia desde pregrado, con muchísimos profesores que me impulsaron a hacer muchas cosas diferentes, como grupos universitarios, como líderes universitarios, estando en la universidad, y me voy dando cuenta que puedo ofrecer muchas cosas, desde servicio social, desde investigación y desde docencia. Empiezo a dar clases y aquí estoy siendo profesor titular, basada en mis conceptos desde chiquita, y es siempre seguir subiendo. Adriana, tú eres bacterióloga, ¿cierto? Sí. Esa fue tu pregrado acá. ¿Cómo nació la curiosidad? ¿Cómo llegaste a ser bacterióloga? ¿Cómo decidiste qué era lo que querías, que eso era lo que querías estudiar? Y luego, ¿cómo se fue dando el camino para ser investigadora también acá en la Javeriana? Eso es muy interesante porque cuando uno mira la relación que hay entre bacteriología y todo lo que yo he hecho, la gente me pregunta, ¿usted qué hizo? ¿No? Pero claramente en bacteriología entré a bacteriología porque siempre tuve interés en la vida del microscopio. Cómo por medio del microscopio entraba yo adentro de unas células. Cómo entraba yo y miraba unos parásitos y cómo se movían debajo de ese lente, de ese microscopio, y ahí arranca mi bacteriología. Y como eso tú no lo ves a simple vista, o sea, necesitas el microscopio. O sea, mirar a través de un microscopio te abre un mundo impresionante. Cuando yo estoy en pregrado y empiezo a mirar estos parásitos, me entra una curiosidad, y es, hay muchos parásitos. ¿Cómo puedo yo trabajar para solucionar alguna característica específica en la población? Y estaba buscando mi tesis de grado, mi tema pregrado. De pregrado, y una profesora fantástica me presentó a un proyecto grande de la Facultad de Medicina que se llamó Expedición Humana. Y en Expedición Humana escogieron a los mejores estudiantes de algunas carreras para que presentaran sus trabajos de investigación. Con una compañera muy querida presentamos un trabajo de tesis de pregrado que era buscar determinar los parásitos intestinales de comunidades indígenas y negras colombianas. Entonces hicimos un viaje por todo el país en Expedición Humana con la Facultad de Medicina, liderada por el doctor Jaime Eduardo Bernal Villegas, que es mi papá en genética y en todo, y el doctor Bernal me invitó a participar. Viajamos en todas estas comunidades y logré realizar un mapa con mi compañera, un mapa de parásitos intestinales humanos de comunidades indígenas y negras, que logró ser publicada y logró tener digamos, un reconocimiento y una aplicación en la utilización de antiparasitarios para diferentes comunidades. Esa fue mi tesis de pregrado. Cuando yo estoy trabajando con el doctor Bernal, me dijo, ¿usted qué va a hacer de rural? ¿No? Y le dije, no, pues me voy a ir a hacer microbiología de leches al Tolima, ¿no? Y me dijo, ¿usted qué va a hacer en microbiología? Quédese acá. Yo le dije, ¿pero qué me quedo haciendo acá en Bogotá? Y me dijo, váyase para genética. Y fue muy simpático porque de genética yo no sabía nada. Tú no tenías en mente la genética por ningún lado porque tú estabas muy enfocada con los parásitos. Al contrario, yo perdí genética en pregrado, o sea, es la cosa más absurda. Pierdo porque la genética que me dieron a mí, yo no entendía absolutamente nada, era chino para mí. Y es más, tenía gran admiración por los que podían hablar algo de genética porque era un lenguaje que nunca entendí. Yo pierdo genética, repito genética en pregrado y le dije al doctor Bernal, ahí no, yo genética no es. O sea, no, yo hago lo que quiera. Y me dijo, el campo de la genética es impresionante.
Entonces yo le dije, ¿por qué va a ser parásitos? Y yo le dije, porque es que usted mira a través del microscopio, yo puedo hacer muchas cosas por ahí. Y me dijo, pues mira a través del microscopio y vea los cromosomas y vea los genes. Entonces podemos entrar a la célula desde otro lado. Entonces hice mi rural en el Instituto de Genética Humana, en laboratorio, utilizando pues técnicas para mí completamente nuevas. Transcurre ese tiempo de ese rural, me lo disfruté completamente, aprendí muchísimas cosas, empecé a tener contacto con el paciente, con la muestra de sangre, qué pasa con esa muestra de sangre y cuál es el resultado, que eso generalmente uno no lo ve en bacteriología, y empecé a conectarme, empiezo a hacer la maestría, terminé mi rural, hice la maestría en ciencias biológicas con énfasis en genética y contra todo pronóstico. No, yo qué me iba a imaginar. Y cuando estaba terminando la maestría en biología con énfasis en genética, empecé a preguntarme muchas cosas que me decían, usted está loca, o sea, ¿usted qué hace? Y le decía, no, es que si uno mira desde el punto de vista filosófico, le dije una vez a un profesor de la Facultad de Medicina, y me dijo, ¿filosofía? ¿Usted qué está hablando de filosofía? Y yo, la filosofía es apasionante, y me dijo, ¿usted dónde saca eso? Entonces le dije yo, tuve un profesor en el colegio, mira lo que impactan los profesores buenos. Un profesor en el colegio, el profesor Guillermo Torres, que murió ya, él me decía que la filosofía era tan importante que nos permitía cuestionarnos más y mejor las cosas, ¿no? Cosas en las que tú nunca piensas. Y desde ahí empezó, digamos, mi gusto por preguntarme más allá. Empiezo a hacer la maestría en filosofía, que pues cuando me presenté acá me dijeron, ¿usted qué va a hacer filosofía? Los que hacen maestría en filosofía son los que tienen carreras de sociales. Y entonces yo, ¿y qué tengo que hacer? Entonces usted tiene que hacer un año más, aparte de la maestría, porque usted tiene que hacer una nivelación. Y yo, hagamos la nivelación. Entonces mi maestría fue 4 años. Y di con un fantástico profesor en la universidad que también fue inspiración, el profesor Francisco Sierra, en la Facultad de Filosofía, y llevamos mi campo hacia la genética. ¿Cómo se une la genética con esa filosofía? Entonces, pues la genética es la ciencia, es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación. Y la filosofía, ¿qué es? La filosofía es esta ciencia que me permite cuestionarme bien las cosas, preguntarme más. Hice esa relación de ese tema con el profesor Francisco Sierra e hicimos énfasis en la individualidad biológica. Entonces él me dijo, trabajemos en ese discurso acerca de esa individualidad, ¿qué nos hace individuos? Y claramente, ¿qué nos hace individuos únicos e irrepetibles? Pero pues nuestra información genética. ¿No? Entonces empezamos a mirar diferentes teorías, diferentes modelos, y dimos con el profesor Sierra, con un filósofo fantástico de 1870, 1900, y este filósofo que es Peirce, Charles Sanders Peirce, decía que él trabajaba con semiótica, y semiótica son símbolos, cómo los símbolos me permiten a mí ayudarme a contestar muchas cosas acerca de la evolución. Entonces empiezo yo a manejar ese tema, me pareció muy interesante como la conclusión que saqué en ese trabajo con el profesor Sierra, en esa maestría, es que utilizando ese modelo, esa triada de Charles Peirce, que él maneja, es como un triangulito, es una primeridad, segundidad y terceridad, en donde desde filosofía nos explica muchas cosas, y pues resumiendo, porque el tema es apasionante, resumiendo es, si yo veo como primariedad, que es lo primero, lo principal, yo puedo tomar esa primariedad como el gen. Entonces, ¿qué es lo primero de todo? Es el gen. ¿Qué es un gen? Es un pedacito de información. Entonces, esa primeridad pasa a una segundidad, y esa segundidad es esa relación de los genes. Como mi gen, que está viviendo en una sociedad, hagamos una analogía, no es un gen solito, ¿no? Sino que está viviendo en una sociedad, cómo él se puede prender y se puede apagar por diferentes mecanismos. Entonces viene la terceridad, y la terceridad viene a ser el medio ambiente. Y esa relación de ese gen, esos genes que están en conjunto, o sea, en su relación con el otro, y el medio ambiente, hacen que yo sea Adriana Ordóñez, único ser independiente, ¿no? E irrepetible. Y es, ¿no?, que si nos vamos al gen como la unidad mínima, estamos perdiendo un montón de información. Eso que tú acabas de decir me parece muy interesante, extrapolándolo a cómo los estudios genéticos y el camino que tú has decidido tomar en términos de investigación, cómo eso está impactando la sociedad, y cómo le explicamos también a las personas que la información genética
claro, nos hace ser quienes somos, pero eso también está completamente articulado con cómo nos impacta el ambiente, cómo interactuamos con el ambiente, cómo prendemos o apagamos muchos genes en función de cómo responden frente a nuestro entorno. Entonces, cómo llevamos esa información a la sociedad, eso cómo finalmente se convierte en algo útil para explicarle cosas a las personas o para enseñarle cosas a las personas. Sí, ahí hay una cosa y es eso que tú dijiste, digamos que es una herramienta que después de tantos años en genética me doy cuenta que es muy importante, y es, ¿cuál es la percepción que tienen las personas cuando uno dice genética? Es, ¿no? Y cuando uno mira que esa genética realmente es el manejo de una información y cómo esa información se está modificando y cómo esa información nos hace únicos, ¿no? Entonces, todo eso que está ahí, tú estabas hablando de ese camino de un gen cuando se prenden y se apagan. Ese proceso lo utilizo yo, por ejemplo, en docencia. ¿Cómo yo le explico a una persona y es impactar a la sociedad? Con un estudiante que yo impacte, con el gusto a la genética, yo pienso que estoy impactando a la sociedad. O explicar la salud y la enfermedad desde lo genético. Y es abrirle la posibilidad al estudiante de que vea la genética como algo que es disfrutable, o sea, es emocionante, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, después de que termino eso, dije en docencia, siempre me ha gustado la docencia, y pienso que para hacer esa docencia tengo que ponerme en el lugar del estudiante donde yo estuve, que perdí la asignatura. Entonces, creé una asignatura en la universidad como electiva inicialmente, con todo este cambio curricular que hubo, y esta electiva se llama Teoría Básica de Genética Humana, y la creé solamente con las características de cómo me hubiera gustado a mí que me dieran la asignatura. Entonces me dieron en la Facultad de Medicina la posibilidad de crear, ¿no?, mi propia asignatura con mis características, con unos objetivos de competencia pues basados en todos los programas académicos y toda la normativa de la universidad. ¿Y te funciona? ¿Qué dicen fantástico, los estudiantes? Es una asignatura que la tengo hace muchos años, no es por dármelas, es una asignatura pero hay muy que chicanear cuando uno hace las cosas bien, tiene el derecho sí, de chicanear. Muy bien evaluada. En este momento tengo 98 estudiantes. Que es abierta para toda la universidad. Sí, para algunos es electiva y para otros hace parte del núcleo de formación fundamental. ¿Para quiénes? Generalmente para bacteriología, para microbiología, creo que química farmacéutica no. El resto es por gusto que la ven, por eso es un plus. Yo digo una electiva, por Dios, que tiene gente que va sí, porque le gusta, y tengo personas, ¿no? En la electiva la hice como me gustaría a mí. ¿Y finalmente cómo te hubiera gustado? O sea, con estudiantes de diferentes carreras. Entonces tengo de ciencias, de sociales, de derecho, de ingeniería, de arquitectura, y tengo estudiantes que vienen de colegio en el proyecto que tiene la universidad para recibir niños de colegio. Entonces tengo niños de colegio, tengo estudiantes que están en preuniversitarios y tengo estudiantes de todos los semestres de la universidad. Entonces tengo en un salón estudiantes de primer semestre con estudiantes de séptimo semestre o de octavo semestre. Entonces se generan unas conversaciones muy interesantes y nunca hay nada de memoria. Odio la memoria para muchas cosas, sino el entendimiento. No soy buena para la memoria, sino el entendimiento. Entonces los atraigo mostrándoles una aplicación de una genética. Entonces sí saben de genes, saben de enfermedad, pero por ejemplo en enfermedad no hago énfasis ni en el gen, ni en la patología, ni en el tratamiento, sino en el respeto a la diversidad. Y tenemos enfermedades huérfanas, sí, pero yo cómo estoy aportando a que una familia con un chiquito que tiene una enfermedad huérfana, pues sea, para que yo sea amable, para que yo tenga una capacidad de compartir con las personas desde el conocimiento de esos genes y qué es lo que está pasando. Entonces, esa es una aplicación. Entonces, tengo temas como ciencia ficción y genética, en donde analizamos las películas, en donde realmente tienen unas cosas de genética y se emocionan. O sea, se me viene a la mente, no sé, Gattaca, por ejemplo. Fantástica, les encanta porque nadie sabe que Gattaca porque no viene nos cuentas un poquito más con respecto a cómo se articula esa ciencia ficción con la ciencia real y cómo tú haces en una clase ese empalme para que realmente sea relevante y esa cotidianidad pues llegue al aula para entender esos conceptos de genética humana. Pues con la gente joven, ¿no?, les tengo que hablar en su lenguaje. Entonces es interesante porque en la medida que va pasando el tiempo,
las películas las van haciendo con más capacidades y más consideraciones desde la genética, y además que los fundamentos son muy interesantes, entonces los agarro desde ahí. Entonces hay unos que pueden trabajar con los X-Men, por ejemplo, donde los X-Men, el X viene del cromosoma X. Entonces uno dice, hey, esto es genética. O como en Gattaca, ¿no? Yo puedo lograr que pueda tener más poder el gen, que es el gen es el que determina ese futuro de las personas con lo que sucede en la película. O yo arranco desde la parte histórica y yo me voy casi que hasta la isla del Dr. Moreau, ¿no? Y les pongo los Simpson. Entonces, pero los Simpson, claro, porque los Simpson tienen unos capítulos de este tipo de experimentos que hizo el doctor Moreau en esa isla de H.G. Wells, que es un clásico, pero es ese tipo de cosas. Entonces, cojo lo que realmente ha pasado, herramientas que ellos conocen y los conecto con esa genética y les encanta. Entonces, tengo ciencia ficción, tengo genética y arte, ¿no? Como desde el inicio las enfermedades genéticas fueron catalogadas como puntos de interés en esos circos y en esas atracciones. Entonces, ¿qué realmente pasaba con la niña más pequeña del mundo o con las mujeres más grandes que hay o las personas que tienen algunas enfermedades? Y es cómo se les muestra a ellos que, independientemente de las características fenotípicas o de las características que tiene el individuo, ahí hay una personita adentro y hay una personita que siente y hay una personita que sufre. Entonces, ¿cómo les incentivo el no rechazo a la diferencia? Que si ven a una mamá con un chiquito, al contrario, trátenlo común y corriente y sean empáticos con la mamá que está pasando un mal momento, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces, sí está muy bien valorada desde ese punto, porque ellos no saben. Entonces, ellos no saben, les asusta, ¿no? Ver un niño con unas características o una convulsión o un retraso mental. Entonces es tanto el susto que no saben cómo actuar. Mi misión es mostrarles qué es lo que está pasando y cómo se debe hacer para que todos seamos iguales. Lo único que nos diferencia son algunas celulitas, algunos genes dentro de una célula, pero pues ¿cuántos genes tenemos en una célula? Una sola célula tiene entre 25.000 y 35.000 genes, una sola célula. Y eso es lo que nos hace diferentes. Algunos tuvieron en ese momento de esa división celular la mutación de que un cromosomita se fue para acá, el otro cromosomita se fue para acá, pero ¿quién tiene la culpa? No se habla de culpa, se habla de azar. Entonces, pues si tenemos tantos genes y tenemos presencia de azar, pues toca vivir con esas características, pero basado en el respeto al otro. En la asignatura les estoy mostrando la delicia de investigar algo que les gusta, no son temas impuestos. Ellos mismos tienen que presentar proyectos en donde van a hacer una relación de lo que quieran. Entonces hay cosas tan interesantes como un estudiante de ingeniería, ¿no?, que vio mi asignatura y empieza a hacer una analogía, conociendo los conceptos de genética, de los genes, de las formas que tiene. Hay un gen específico que es el gen Hox, los genes Hox, y estos me ayudan al desarrollo embrionario. Y resulta que él analizó esos genes Hox en los ojos de las proteínas en los ojos de la mosca drosófila, que pues son muchos ojitos pequeñitos. Él cogió el ojo de la mosca e hizo una correlación directa con las bombillas de los Audis. Hizo fantástico, porque él hizo una correlación, aquí sale esto, mire la forma que tiene, se necesitaría esta proteína, y la luz, cómo la va a ver la mosca, y es una idea de él. Él la creó para la asignatura conociendo unos conceptos básicos. Qué bonito. O sea, es muy lindo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, les dice, métale ciencia ficción, ¿cuál es la relación? Por ejemplo, un estudiante buscó una relación entre las características fenotípicas de Homero Simpson con las características fenotípicas de los Minions. Entonces, uno dice qué proteínas son, cuáles son los genes, cómo está relacionado. Entonces, se emocionan porque, doctora, yo encontré que hay un gen muy similar en una mariposa, ¿no? ¿Cuál gen es? ¿Qué proteína está haciendo? Y entonces ellos mismos van desarrollando, y así cada uno va haciendo su trabajo durante todo el semestre y realmente les gusta. Es una asignatura que es muy interesante, y pienso que es mi manera de retribuir a la universidad y a una sociedad un entendimiento de una genética y un gusto de una genética que es el que debe haber. ¿Qué he logrado con eso? He logrado que muchos de mis estudiantes estén trabajando hoy en día en genética.
Hay muchos de mis estudiantes que se metieron a trabajar en laboratorio. Una de mis estudiantes hizo un doctorado y está manejando citogenética humana en el Instituto de Genética. Una de mis estudiantes, no hagamos cuentas porque pues me da como pena, pero no, realmente me siento muy orgullosa porque pues el estudiante debe superar al maestro. Y pienso que si el maestro hace que haya un amor y se siembre un amor por las cosas, los estudiantes van volando solos. Es estar ahí acompañándolos y darles cosas interesantes, con arte, con ficción, con genética y ley, ¿no? Con literatura, qué libros me están manejando eso, y la genética da para todo eso. Y si te das cuenta, no he hablado de enfermedades. Adriana, ¿te parece si nos metemos un poquito más con el tema de tus áreas de investigación y los trabajos que has desarrollado? Viendo tu perfil, uno podría como entender que te has movido como en dos campos. Uno enfocado a enfermedades huérfanas, específicamente enfermedad de Sanfilippo, y otro en donde has participado también como coinvestigadora, y pues uno entiende que son proyectos muy grandes en donde uno de pronto hace una parte muy puntual, pero el enfoque ha sido con evaluar algunos extractos para células tumorales, o sea, como un enfoque en cáncer como tal. Esos son dos universos completamente distintos desde el campo de la medicina y sobre todo de la financiación, porque para cáncer hay bastante plata para investigar, pero para enfermedades huérfanas, pues su nombre dice mucho, son enfermedades huérfanas. ¿Cómo te has movido tú en esos dos campos y cómo ves el asunto de las enfermedades huérfanas en comparación con otras enfermedades para las que sí se destina bastante dinero para investigar? El campo ahí es difícil en la consecución de recursos. Cuando uno trabaja en investigación, básicamente tiene que acomodarse y buscar convocatorias específicas. Entonces, el buscar convocatorias específicas hace que tú acomodes tu investigación hacia unos campos específicos. Mis investigaciones se han guiado, básicamente, lo que tú decías, en las enfermedades huérfanas, pero esto inicia con el estudio de los defectos del tubo neural, que es un grupo de enfermedades pues, que incluye espina bífida, anencefalia, pero este tipo de enfermedades, cuando tú las estudias, tienes que empezar a mirar cuál es el origen para poder mirar qué es lo que puedes cambiar al final. Cuando yo entro a este campo de las enfermedades, en los defectos del tubo neural y teniendo pacientes, acá en la Facultad de Medicina que tienen los médicos genetistas, me empiezo a preguntar ¿qué está produciendo esos defectos del tubo neural? Discúlpame, yo te interrumpo un momentico, Adriana. Yo creo que es importante que le contemos a quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de este video podcast por qué se llaman enfermedades huérfanas. Son enfermedades huérfanas porque cuando hay un huérfanito es que nadie lo está cuidando, ¿no? Básicamente es eso. Pero el límite entre huérfano y raro, pues muchas personas lo usan de manera indistinta, o sea, no hay ningún problema si se habla de huérfano, pero básicamente es cuando no tiene una atención. Yo no soy clínico, entonces no puedo hablar de pacientes ni de enfermedades, pero sí puedo hablar de lo que sigue pasando en esa celulita. Entonces, son raras, ¿por qué? Hay el síndrome de Sanfilippo, que ha sido de gran interés para mí, no por el proceso bioquímico que sucede, no por la mutación, porque la mutación la enfermedad es heredada, digamos, es autosómica recesiva, pero no lo miro desde la parte clínica, sino desde la parte de bioquímica y de la celulita. ¿Qué está pasando en un pacientico de esto? Sencillamente tiene una mutación, no está la enzima, y la enzima hace que no se puedan degradar largas cadenas de carbohidratos, por ejemplo. Entonces, lo que tú estás comiendo, estos carbohidratos no se degradan y van y se acumulan en las celulitas. Y esas celulitas me van a ocasionar a mí que el niño tenga muchísimos problemas desde los 2 a los 4 años. Entonces, ¿cómo puedo yo aportarle a un síndrome que es una enfermedad huérfana, ¿no? Que es enfermedad rara, porque pues la población no la tiene, sino en muy poquita media? Tenemos en este momento ubicados solamente 46 pacientes a nivel nacional con la Fundación Sanfilippo, pero la idea es, yo no veo la enfermedad, no veo el tratamiento, veo esas 46 familias que tienen esos niños y les apunto a ellos.
Les apunto es qué pasa con la mamá, cómo lo entienden, cómo le explico yo a la mamá con un lenguaje claro qué es lo que está pasando y es la parte humana. Entonces, un acompañamiento, yo no me meto claro. en la parte clínica, porque pues tratamiento no hay, los niños van a morir con la enfermedad, entonces no hay tratamiento, la industria farmacéutica si no hay tratamiento, pues obviamente no les pone cuidado, pero yo insisto que hay 46 familias, porque falta muchísimas por ubicar, que tienen un papá, una mamá y un abuelito que está sufriendo. Yo apunto esa ya desde la genética y mis conceptos los doy traduciendo esa genética, es a las familias y a esa comunidad por el bienestar de los pacientes. Entonces esa es mi área con San Filipo, básicamente. Además de estas enfermedades que nos mencionas, principalmente pues el síndrome de San Filipo, hace un rato mencionabas que también te interesa y has trabajado bastante con defectos relacionados con el tubo neural. ¿Te parece si nos cuentas un poquito más con respecto a esas investigaciones? Y además, porque tengo entendido que eso está relacionado con algo muy cotidiano, porque tiene que ver también, estás vinculando esas enfermedades con algo cotidiano como el consumo de papa. Y uno aquí empieza a decir, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Cuéntanos qué tiene que ver eso, la papa con los defectos del tubo neural. Ese campo es muy interesante porque los defectos del tubo neural es un grupo de enfermedades, ¿no?, que son, digamos medianamente comunes, pero resumiendo, yo voy a tener problemas porque el sistema nervioso central en el momento del desarrollo embrionario no se cierra, y al no cerrarse todo el contenido se va a salir. Esto me va a producir unas enfermedades genéticas específicas. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar en eso y empiezo a estar relacionada con la población, y es cómo yo puedo aplicar a la señora Pepita Pérez, que está en Ciudad Bolívar, esos conocimientos. Entonces, nos damos cuenta que si uno consume ácido fólico, vitamina B9, va a prevenir los defectos del tubo neural, y realmente por eso es que ponen ácido fólico en el arroz y por esto. No, y de manera popular siempre se les dice a las mujeres que cuando estén pensando en quedar en embarazo, que aumenten el contenido, el consumo de ácido fólico, y pues eso sí es algo que en cultura popular pues eso se conoce, y eso está relacionado con estas enfermedades. Cantidades, porque a la mujer le dicen, cuando la mujer sabe que está en embarazo, listo, toma ácido fólico y hierro. Pero es que el problema es que tiene que consumirlo antes del momento de la concepción, porque cuando ya está embarazada, eso le sirve a ella, no al bebé. Entonces, la mujer debe tener ácido fólico en el momento de la concepción. Entonces, cuando yo voy a Ciudad Bolívar, cuando vamos con Vidas Móviles y vamos a hacer toda esta campaña, les mostramos cómo se cocinan, ¿no? Las espinacas, las acelgas, los granos, que son los que tienen ácido fólico, para que consuman un ácido fólico de manera natural todos los días, porque no se acumula. Cuando estamos en eso y en esa investigación, me encuentro con una idea muy interesante de este investigador que trabajó en la NASA, ¿no?, que es de apellido Renwick, y Renwick en 1900, ¿qué nos dijo? Nos dijo, hay algo en las sustancias de la papa, hay algo en las papas verdes que está produciendo defectos del tubo neural. Pero fue una hipótesis que quedó en el aire, nunca nadie la miró. Se exploró, nadie. Se quedó ahí. Cuando yo encuentro esta publicación, fui y le dije a mi jefe, yo quiero trabajar en eso. No, es que él estaba equivocado, eso me dijo está mi muy jefe. Loco. Estaba equivocado porque es que eso no es la papa, era el hongo que estaba contaminando la papa. Y entonces le dije yo, no, hay algo que él dijo, y además que un investigador de esta talla, pues me meto yo ahí con las herramientas que tenía en ese momento y dije, yo voy a investigar qué tenía la papa. Y palabras más, palabras menos, en la papa verde, cuando uno la ve, uno va al supermercado, ¿y de qué color es la bolsa en donde uno compra la papa? Es como rosadita. Exacto. Sí. Y yo digo, eso nos están engañando. Camufla el nos color. Están engañando, porque si hubiera papas verdes, pues uno no las coge. Claramente las papas verdes tienen clorofila, y la clorofila indica que la papita está siendo expuesta a la luz, pero resulta que la papita, en modo de defensa, las papas que nos comemos todos los días, la papa se defiende con una sustancia que son los glicoalcaloides, como la solanina y la chaconina. Entonces, la papita dice, me va a atacar un hongo, produce, ¿no?, esa sustancia, y que es una sustancia tóxica. Entonces, si tú te das cuenta, la papa viene siendo
tóxica en su cáscara y en sus ojitos. Pero entonces eso quiere decir que ya no podemos comer papa, o cómo hay No, que no, no, decirle la a la papa gente. sí se puede comer, la papa se puede comer, evitemos las papas Porque verdes. después en los comentarios empiezan a No. poner, ya no podemos comer papa. No. No. La A papa ver. es fantástica y el valor nutricional y todo, pero si vemos las papas verdes, evitemos las papas verdes. Si ya voy a utilizar una papa verde, pues la pelo, porque eso está en la cáscara básicamente, y cómo se inactiva la solanina en altos momentos de fritura. Entonces, en altas temperaturas, la solanina no va a actuar. Adriana, ¿y cómo llegaste a esa conclusión y a esa relación directa entre la solanina como una molécula tóxica? ¿Qué experimentos se llevaron a cabo? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Estaba la hipótesis del investigador que mencionabas hace un momento, pero ya hoy en día con las técnicas nuevas, ¿cómo se llega a esa conclusión? Esa fue muy interesante porque ahí hay un proyecto, ahí hubo un problema en investigación. Y yo tengo una idea, pero pues yo cómo me voy en contra de una industria de papa en donde yo estoy consumiendo papa todos los días. Entonces, yo sí quería mostrar que yo quería demostrar la hipótesis de Renwick básicamente que era tóxica. Entonces, empiezo a investigar, pero me encuentro con que en nuestra cultura popular, no sé, cuando yo me caía o alguien se pegaba, ¿qué nos ponían? Cáscara de papa. Nos ponían las abuelitas, o sea, mi abuelita cortaba una papa y me ponía la papa en el chichón. Tomate también. Eso. Sí. Y, exacto, el tomate también tiene tomatina y tiene este tipo de glicoalcaloides. La banano, o sea, esos son culturas, bueno, información que ha trascendido. Total, entonces encuentro con una sustancia que viene en la papa y claramente me doy cuenta que la solanina tiene ese glicoalcaloide tiene características tóxicas, sí. ¿No? Que nadie se va a morir por consumir papas verdes, pero es una sustancia tóxica que yo le estoy entrando a mi organismo, que si consumo mucha papa verde, obviamente voy a tener vómitos y diarreas, nadie se va a morir de eso. Yo decía, en el momento del desarrollo embrionario, cuando ese tubito, en las primeras semanas del desarrollo embrionario, pues ahí puede estar afectando y era mi hipótesis. Entonces, ¿qué hice? Cogí te decía problemas en investigación. Cuando yo presento la idea, pues yo no puedo trabajar con células embrionarias humanas. Entonces, ¿qué hago? Pues a animales, pero pues yo no manejo animales tampoco. Entonces me fui y presenté los proyectos a una universidad, la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil y al Nuevo León en México, a dos universidades. Para todo, para que me enseñaran todo y me doy cuenta que no hay estudios de solanina. Entonces yo dije, ¿qué tal si me dan unas celulitas y yo las pongo en contacto con la solanina a ver qué está pasando en un cultivo? Viajo a uno de estos países, al laboratorio específico y me encuentro con que dijeron, sí, listo, nos interesa, ¿no? En Brasil. Y nos interesa el asunto, fui hasta Brasil, empecé a trabajar, pero me encontré con un problema en investigación complejo y fue un problema muy ético. Yo agradezco a los investigadores, pero la manera como ellos, yo necesitaba las células, lo iba a trabajar en ratones, en ratas. Y el momento de, cuando ellos cuando estaban en el laboratorio, el momento de sacrificar los ratones, ellos, pues a diferencia de lo que nosotros hacemos acá, que es con éticas y bioterios, en ese laboratorio en particular, con estas personas en particular, cogían el ratón y le pegaban con el muro, con el mesón del laboratorio. Cero bioético. O sea, y golpeaban muchas veces el ratón, o sea, quedé yo seca, dije yo no puedo hacerlo. Entonces dijeron, no pasa nada porque usted no puedo participar en algo donde están haciendo esto. Entonces aborté la misión, perdí una cantidad de recursos. Tiempo también, todo. Y ya ibas encaminada con tu idea. Exacto. Y te encuentras con estos problemas. Nada, entonces encontré otro investigador en otra universidad en México y allá me dijeron, listo, sí, trabaje con nosotros. Afortunadamente me asesoraron en el trabajo, pero vine a trabajar con células del Centro de Investigaciones Odontológicas acá, que me regalaron unas paticas de ratón, de rata Wistar, y trabajé con ellas. Las puse en contacto, conseguí la solanina y me di cuenta que realmente es tóxica para las células. Es teratógena también, que lo que yo estoy consumiendo, si es teratógeno, me puede hacer daño para mi futuro bebé. Y se empiezan a relacionar una cantidad de características mutaciones totales y alteraciones Entonces, en el desarrollo embrionario. Total, y es una sustancia, la solanina, encantadora. Entonces, mi misión, que no es clínica,
es contarle al mundo no coman papas verdes, ¿no? Si hay un ajiaco, pues quítenle la cascarita a las verdes. Y escoja bien las papas. Escoja bien las papas. ¿Y por qué? Porque es increíble cómo encontré en esa práctica que las papas verdes son las que están en mayor número en supermercados de cadena importantes donde uno generalmente la compra. Pero en la plaza de mercado, en la papa de la tienda de la esquina, porque mandé traer varias papas de diferentes partes, no tienen esa característica de verde ni de solanina. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es el maltrato. Una papita que se maltrata tiene solanina, pero el papicultor nuestro cuida más la papa. Adriana, y ya para ir finalizando esta conversación tan apasionante y tan interesante, esos resultados que tú has obtenido en estas investigaciones que nos contabas hace un momento con respecto a esas moléculas tóxicas que pueden tener las papas verdes, ¿cómo esa información la llevamos a la sociedad, a la comunidad? ¿Cómo vamos al barrio? ¿Cómo le decimos a personas que compran este tipo pues, de papas o que se están preguntando, bueno, ¿como papa o no como papa? ¿Esto cómo se articula? ¿La universidad qué hace? Y tú como profesora y como investigadora, ¿qué haces para trasladar toda esa información y ese conocimiento a la sociedad? Sí, es complejo porque el tema pues no es un tema corriente y que le digan a uno que la papa es mala, ¿no? En un país como el nuestro es complicado, o que coma más verduras para el ácido fólico. ¿Qué hago yo particularmente con mi grupo de trabajo? Es replicar la información. Entonces, para nosotros lo más importante es el voz a voz. Entonces, si tú me dices a mí, ¿cómo hago? Nosotros hacemos publicaciones científicas, hacemos algunas entrevistas, conversaciones, charlas en congresos, que es la herramienta que como profesores investigadores tenemos. Pero eso también se queda muy solamente entre nosotros los mismos investigadores. Una publicación, básicamente la van a leer justamente, un paper lo van a leer las personas que están interesadas en ese tema. ¿Cómo llevamos ese conocimiento a la cotidianidad? ¿Cómo se lo explicamos de manera sencilla? Sí. A otras personas. Esa parte es, si este grupo de personas la conoce, la va a replicar, ¿no? Pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista de visitas a comunidades, a Ciudad Bolívar, a vidas móviles, con vidas móviles, con la universidad y la facultad trabajamos mucho en eso, en mostrarles qué pasa con el ácido fólico y qué pasa con comer papas verdes. Lo mismo a diferentes lugares, en UAT, en diferentes centros de niños con los que hemos trabajado, pero pienso que la parte fuerte es cómo estoy replicando la información a mis estudiantes, que son 100 estudiantes de esa asignatura, generalmente por semestre, pero pues los otros 150 que puedes tener en un semestre en medicina. Entonces, si tú te das cuenta, son 250 personas que van a dejar de comer papas verdes. Entonces, dice uno, algo estoy haciendo semilla, porque estoy totalmente segura que el voz a voz existe. Y como los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, o tú, cuando veas una papa verde, ya claramente vas a decir, no me la voy a comer. Eso para mí es replicar, ¿no? Replicar la información. Y eso es lo que pretendo. Pienso que es mi manera de promoverlo a la empleada, a la amiga, a la tía, a la abuelita. Ya saben que las papas verdes pueden tener tienen una sustancia que es mala si me la estoy comiendo seguido. Entonces hay que evitarla y para mí creo que es mi misión y creo que es lo que seguiremos haciendo. Y ya las papas verdes son conocidas en la universidad y de por sí somos los únicos que hemos trabajado acá en el país aquí en la universidad, con este tipo de información y cómo impacta en la comunidad. ¿Te quedas con esa reflexión para terminar? Me encanta, sí, me encanta y es poder llegar a cambiarle la idea a alguien de las cosas. O sea, que lo que uno diga marque. Y yo sé que si a mí me dicen no coma papas verdes, los que estamos acá o los que nos están viendo, evitemos las papas verdes, pero también consumamos vitamina B9, ácido fólico. Adriana, muchísimas gracias por esta conversación. Qué bonito escucharte y saber que desde tu conocimiento, desde tu labor en la universidad, pues quieres replicar la información y dejar esa huella y a través del voz a voz, pues realmente transformar vidas. Perfecto, así que no comas papas verdes. Pero sí puedo comer papas, solo que no sean verdes. Que no sean verdes y toma vitamina B9, ácido fólico.
Les recordamos que pueden ver este y todos los episodios a través de nuestro canal de YouTube del Centro Ático y también nos pueden seguir en Instagram en @centroático. Déjennos sus comentarios.